Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto para mí poder estar con ustedes y compartir mi experiencia y mi conocimiento en esta materia de contratación pública que maneja entre la tercera y la cuarta parte del presupuesto general del Estado y que justamente ayer en horas de la tarde y en horas de la noche la Asamblea Nacional ya debatió y ya aprobó en primer debate un paquete de reformas estructurales a favor del desarrollo nacional a través de la inversión pública. Estoy a las órdenes. Gracias. Sí, bueno, efectivamente. Antes de entrar en materia del contenido de esta propuesta, quiero comenzar por el principio y es en base a su experiencia preguntarle por qué es necesario o por qué era necesario ir hacia una reforma, hacia un cambio, hacia una nueva normativa jurídica en materia de contratación pública en el Ecuador. A ver, el Ecuador en los últimos 17 años, desde el 4 de agosto del 2008, a través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según las estadísticas oficiales, ha transaccionado más de 100.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares con la plata del pueblo, con los recursos públicos, con experiencias buenas, malas y pésimas. Y esto no podemos permitir al país. El país necesita reformas estructurales. Yo desde el año 2015 vengo advirtiendo justamente a instancias gubernamentales que el Ecuador necesita reformas estructurales. Vean, acuérdense en la pandemia en el año 2020, el país se conmocionó con los amarres de contratos por emergencia, pero yo le voy a demostrar al país algo más delicado todavía. En estos últimos 17 de años, justamente el Ecuador, según las estadísticas oficiales, viva la fiesta de los contratos de consultorías. El Ecuador ha amarrado contratos de consultoría en los últimos 17 años y esto de manera legal porque la ley lo permite. No lo digo yo, lo dice la ley. Vea, según la ley actual, hasta más del $500,000 el amarre de contratos de consultorías es legal. Y según las estadísticas oficiales, año 2024, $150 millones de la plata del pueblo se amarró en contratos de consultorías. Entonces, ¿qué pasa si un profesional quiere vender al Estado con la ley actual? Si no es pana, si no hay un amarre con la entidad contratante, no puede ejercer su ejercicio profesional. Ahora, con las reformas, tiene que eliminarse esta situación. Me queda claro, es decir, que ha sido una ley que no garantizaba la transparencia de estos procesos, sino que más bien ha dado pábulo a la corrupción. Ahora, hablemos de la propuesta que fue debatida y aprobada en el primer debate, ese primer informe, en este primer debate, y que ha sido vista con buenos ojos en virtud de los señalamientos que usted ha hecho de la norma que nos ha venido rigiendo durante todo este tiempo. La propuesta de ley orgánica de integridad pública, como ha sido llamada, cuenta con todos los elementos que nos garanticen transparencia y erradicar a la corrupción. A ver, bueno, no hay que satanizar tampoco a la legislación vigente. Fue muy buena para su época, pero vea, el mundo evoluciona, la administración pública evoluciona, la sociedad evoluciona y el país necesita reformas de vanguardia acordes a la era actual. Entonces, esa legislación ya hay que hacerle parches totales. Otra cosa, hay que advertirle al país, vea, y con todo respeto y perdón la expresión que voy a utilizar, yo creo que el Ecuador ya estamos hartos de que nos traten de ver la cara de pendejos y al país hay que decirle de frente las cosas. Esta ley no es perfecta, esta ley no va a eliminar la corrupción. Si algún charlatán, mentiroso, demagogo, les dice que con esto se va a eliminar la corrupción, eso es mentira, queridos ecuatorianos. Yo considero que mientras hayan seres humanos sobre el planeta, la corrupción no se va a eliminar. Pero si este proyecto, este paquete de reformas estructurales, permite por lo menos bajar puntos a la corrupción, combatir la corrupción, complicar la vida a la corrupción, garantizar la eficiencia administrativa, efectivizar los derechos humanos, bienvenida sea esta reforma y mi respaldo total a este proyecto, a esta iniciativa gubernamental. Pablo, de lo que usted ha podido revisar en la ley, del articulado que se ha debatido ayer luego del primer informe, en este primer debate, ¿qué cambiaría usted o qué ajustaría o en su defecto qué propondría para que pueda esta propuesta estar debidamente configurada, más completa, porque toda propuesta siempre es perfectible y es este el momento antes de que se vuelva a debatir en segunda instancia en donde todo suma y más aún
viniendo de una persona con sus conocimientos y con su valía y que conoce y es un experto en el tema de contrataciones públicas. Sí, todos estos temas que estoy explicando justamente al país, yo aquí tengo la evidencia en mis manos. El día 17 de enero de 2024, yo ya le demostré al país, demostré en la Asamblea Nacional, Ecuador somos el país que más procedimientos de contratación pública tenemos en el mundo. La legislación actual no tiene conceptos de vanguardia y este rato el tiempo me está dando la razón y se está discutiendo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ayer, en horas de la tarde, justamente yo presenté ya mis observaciones por escrito al país, justamente a la Asamblea Nacional, porque obviamente este proyecto ahorita que está en proceso de construcción, se está debatiendo, se está analizando, se está discutiendo. Es más, el presidente de la República presentó el proyecto, incluso con otro nombre, bajo el concepto de innovación pública. Ahora la Asamblea Nacional, yo justamente propuse también, hace el 6 de junio exactamente, que se incluya conceptos de integridad pública. ¿Por qué? Porque el eje central de las reformas es el combate a la corrupción. Pero no podemos hablar de combate a la corrupción si primero no hablamos de integridad pública. Vea, por simple lógica, si quiero construir un edificio, primero tengo que sentar los cimientos. Y justamente la Asamblea Nacional ahora le cambia el nombre al proyecto por integridad pública, pero todavía no veo, ¿sí?, que haya el concepto y las directrices prácticas de integridad pública. Hablamos de datos abiertos, pero primero tenemos que hablar de gobierno abierto. Entonces, yo justamente el día de ayer en la tarde he presentado mis observaciones. ¿Cuáles son esas observaciones? Hay fallas de fondo en este informe, pero insisto, o sea, obviamente el proceso del debate legislativo está en curso. La Asamblea Nacional ha aprobado el día de ayer en la tarde por mayoría total justamente el primer debate y otra vez se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico que vaya a pulir el informe para el segundo debate. Entonces, mire, el presidente de la República en su proyecto inicial le quita la potestad normativa. Y si tengo funcionarios públicos que no me dejen mentir, en primer lugar, los productos del catálogo electrónico son de mala y de pésima calidad en muchos casos, no en todos, pero vean, yo ya redacté el artículo 46.1 del reglamento que le obligaba al CERCOP como ente rector a renegociar la calidad de productos que están disponibles en esta tienda virtual y el CERCOP no le ha dado la gana, sí, de cumplirle al país. Por eso es que ahora, en este paquete de reformas, ahora el CERCOP tiene 90 días para renegociar la calidad de productos de catálogo electrónico. ¿Por qué? Porque según la estadística oficial, justamente, miren ustedes, el año anterior, 2024, las compras de catálogo fueron 1.209 millones de dólares. El 2023, 1.118 millones de dólares, que el Ecuador, en franca violación a la Constitución de la República, artículo 66, numeral 25, ha comprado productos de pésima calidad. Por lo tanto, el presidente de la República le dispone ahora sí al ente rector, cuando se publique esta reforma, a que renegocie la calidad de productos del catálogo electrónico y también la pésima experiencia, el pésimo aporte normativo del ente rector de la contratación pública ha llevado al Ejecutivo a quitarle la competencia para que el CERCOP redacte normativa secundaria. Entonces, hay fallas de fondo en este informe, en este primer informe, porque en el artículo 10, numeral 6, se dice que el CERCOP no puede emitir normativa secundaria y en la disposición general, al final del proyecto, se dice que la normativa secundaria del CERCOP es una contradicción. Entonces, justamente, no me burlo de esto, todo lo contrario. Entiendo obviamente que por la premura del tiempo y todo, la comisión también cometió errores, todos somos humanos, pero bueno, en todo caso, el día de ayer, justamente yo en la tarde, acabo de ingresar en la Asamblea Nacional mis observaciones y mis aportes justamente para construir este proyecto a favor del desarrollo nacional. Pablo, usted ha citado algo. ¿Qué otros cambios o correcciones se deben hacer a esta propuesta del Ejecutivo en temas de fondo, más allá de los de forma? Porque sin duda los de forma son más fáciles de corregir, pero los de fondo, de pasar y ser aprobadas sin tener en consideración todas las observaciones que se puedan sumar y corregir, van a ser muy importantes para poder tener una normativa legal actual, moderna y acorde a las necesidades actuales del país. ¿Qué otras observaciones? Usted ahí presentaba un listado de observaciones. ¿Qué otros cambios deben incorporarse en el segundo informe cuando se debata por segunda vez y definitiva la aprobación o no de la ley? Bueno, yo soy mucho más ambicioso, obviamente, por el bien del país. De hecho, yo justamente el año anterior ingresé una ley nueva. Yo no quería parches, yo no quería reformas.
Yo quería para el Ecuador, el país se merece. Yo presenté un código orgánico de contratación pública socialmente responsable. Pero bueno, en todo caso, hay que comprender que este proyecto que ha presentado el presidente de la República, y según la Constitución de la República, artículo 140, la única persona en el Ecuador que tiene la competencia para presentar proyectos de ley de urgencia económica es el presidente de la República. Entonces, claro, obviamente tantas cosas que quisiéramos cambiar, tantas cosas que se desearía introducir en la reforma, pero no se puede descontextualizar el parámetro de urgencia económica. Entonces, justamente las reformas que yo he presentado, mis propuestas que yo he presentado el día de ayer en la Asamblea Nacional, tienen que encajar en el contexto de la urgencia económica. Entonces, este rato, el Ecuador, estamos en manos justamente de la Asamblea Nacional. Y algo importante que tiene que comprender el país y sobre todo, los asambleístas que obviamente son quienes están brindando su aporte, su discusión en el Pleno y al interior de la Comisión. Esta materia de contratación pública no tiene tintes ideológicos. ¿Por qué? Porque vea, ¿qué pasa con el dueño del taxi? ¿Qué pasa con el dueño de un puesto en el mercado? Lo que quiera que sea. Simplemente quiere que sus derechos humanos se vean materializados. Si una persona se enferma, quiere ir a un hospital público para tener su derecho a la salud. Que los niños vayan a las escuelas a recibir el derecho a la educación. Y en ese sentido, dígame usted, un partido político que no hable del combate a la corrupción o del respeto a los derechos humanos o de la eficiencia administrativa. Entonces, el país necesita estas reformas estructurales sin tintes ideológicos. Yo respeto mucho las ideologías, pero en este caso concreto es una materia técnica pura que tiene que discutirse bajo esta perspectiva. Y permítame poner de ejemplo el caso de Chile. Chile siempre ha sido un excelente referente en la región en materia de contratación pública. Y ya pasó pues la presidenta Bachelet de extrema izquierda, ya pasó el presidente Piñera de extrema derecha, y Chile siguió siendo un excelente ejemplo, un excelente referente en materia de contratación pública. Y esas cosas buenas tenemos que copiar el Ecuador y ponernos la camiseta del país a favor del desarrollo nacional. Pablo, más allá del tema de una normativa legal actual, moderna, acorde a nuestras necesidades de hoy, mucho depende también la gente. Y le pregunto esto, mi pregunta va dirigida hacia hasta dónde es también importante un proceso de depuración casa adentro de quienes tienen que implementar o trabajar o ceñirse en función de esa normativa, porque eso es vital. Mañana yo puedo tener una ley extraordinaria, pero si tengo malos elementos que simplemente miran para otro lado o no quieren cumplir lo que dice la ley, o dicen, ¿sabe qué? Tanto le cuesta y este contrato es suyo, entonces no habrá valido de nada. Y resulta que al final la ley termina siendo un saludo a la bandera, estimado Pablo. ¿Qué hacer en esos casos? Porque definitivamente aquí también hay de por medio un tema de valores, de conciencia, de ética, y eso me lleva a mí a pensar en la necesidad de también hacer una depuración de aquella gente que está allí haciendo de las suyas y que más allá de los gobernantes que pasen de izquierda, de derecha, de centroizquierda, de centroderecha, los amarillos, los azules, los rojos, los verdes, los morados, óigame, siguen ahí enquistados y no los saca nadie, muchos haciendo de las suyas, no todos, porque también hay gente honesta, empleados o funcionarios de carrera, pero hay de los otros, pues, hay de los otros. Y entonces allí, esa es mi preocupación como ciudadana, usted como experto en los temas, ¿qué propone o qué cree que debe de hacerse para que esa ley sirva como ese elemento normativo, marco jurídico, pero que se cumpla y que no sigan ciertos vivarachos que no solamente están allí, sino que están en todos lados, viendo qué pueden llevar y alando agua para sus molinos personales? Excelente comentario y creo que esto que usted ha manifestado, creo que es el sentir del pueblo. Y aquí cada uno de nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Ahorita la Asamblea Nacional obviamente tiene la competencia legislativa. Luego cuando la Asamblea Nacional saque este proyecto de ley, el presidente de la República en cambio tendrá que justamente emitir el reglamento y luego el CERCOP tendrá que emitir, reestructurar la arquitectura informática del portal de compras públicas para poder aterrizar en la práctica. Pero esto no queda acá. Usted bien lo ha dicho, podemos tener la mejor ley del mundo y ahora sí, vamos con las entidades públicas, los compradores públicos. En esta ley se introduce un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público y se va a evaluar el desempeño de los funcionarios públicos, porque no puede ser posible que los procesos se caigan, y según la propuesta se les va a evaluar a los funcionarios públicos 2 veces al año.
Entonces, el país necesita resultados y la Contraloría General del Estado también tendrá que hacer su trabajo y exigir que se cumpla. El Contralor General del Estado públicamente ha dado su apoyo a este proyecto y justamente el Contralor ha indicado que la Contraloría tiene una imagen, una percepción pública de persecución a la administración pública y por eso los administradores de contrato, por eso las instituciones públicas tienen miedo de actuar y justamente la Contraloría necesita volverse en un aliado, en un guardián justamente de la inversión pública y esperemos que justamente esta voluntad del Contralor General del Estado se plasme en hechos concretos. Yo he presentado también justamente mi propuesta en este sentido porque la mayoría de auditores, cuando se les pide un criterio, vienen con un pretexto barato del sentido de que no pueden anticipar criterio, cuando la propia Constitución de la República, el artículo 212, numeral 4, dice que la Contraloría tiene la obligación de asesorar al sector público. Vea, no puede ser posible, si vamos al parque, que está la policía ahí, y hay un ciudadano que saca la pistola y va a matar a alguien, la policía tiene que actuar, no va a permitir que maten a la persona, la policía tiene que disuadir el delito, lo mismo la Contraloría General del Estado. No puede ser posible que los auditores se queden viendo el despilfarro de los recursos públicos y luego simplemente caer y glosar. Eso no es el chiste, la mejor cosa es prevenir todo este contexto. Vea, a manera de ejemplo, y con este ejemplo, vea, les voy a alborotar justamente, ¿cómo puede ser posible que los municipios sigan despilfarrando la plata con recursos públicos, contratando cantantes cuando está expresamente prohibido y los auditores de Contraloría se hacen de la vista gorda y ya cuando se pagó al cantante que está expresamente prohibido, llegan a hacer la auditoría y llegan a querer glosar? No, hay que evitar justamente el despilfarro de los recursos públicos. Con la plata del pueblo no se juega, hay que racionalizar la inversión pública. Insisto, este proyecto de ley pudo haber sido mejor, pudo haber sido más, unos 10 pasos más adelante a favor del desarrollo nacional, pero si por lo menos con esta iniciativa que se está ventilando en la Asamblea Nacional podemos dar unos 2 o 3 pasos hacia adelante a favor del desarrollo nacional, bienvenida sea este paquete de reformas. Pablo, usted dice pudo haber sido mejor, pero avanzamos unos 2 o 3 pasos más adelante. Para que sea completa, para que esté a la altura de lo que se requiere hoy en el país, ¿qué más debería tener esta propuesta? Porque ¿quién quita? Y a lo mejor igual se pueden incorporar aquellos aspectos que usted señala, hacen falta para que esté al nivel que debe de estar y que necesita el Ecuador. Sí, yo presenté justamente el 17 de enero de 2024, no reformas, no un paquete de parches. Yo quería para el país, porque el país lo merece, toda una ley nueva. El proyecto se llamaba Código Orgánico de Contratación Pública Socialmente Responsable. Y sí, yo recogí justamente conceptos de vanguardia. Yo quiero eliminar las comisiones técnicas. Yo necesito que ya la inteligencia artificial esté regulada a nivel normativo. Vea, normalmente hablamos del concepto de auditoría. Los auditores auditan a los funcionarios públicos. No, ya deberíamos tener auditorías algorítmicas. Ahora la Contraloría tiene que tener auditorías forenses, auditorías algorítmicas, porque obviamente por ahí puede estar el fantasma de la corrupción. Entonces, pero vean, hay mucho por hacer en el país. La ley de la Contraloría también es una ley obsoleta que viola derechos humanos y necesita actualizarse. Hay mucho por hacer en el país, pero yo creo que todo lo que sea caminar hacia adelante en el camino de la evolución, o sea, bienvenido sea. Yo por eso digo, esta ley no es perfecta. Si algún mentiroso les dice que esto va a eliminar la corrupción, es un demagogo, les está engañando. Pero si este proyecto va a bajar la corrupción, vean, hay algo interesante de este proyecto, aquellos proveedores que denuncien irregularidades, que denuncien amarres de contratos, porque claro, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho común, y esto va a pasar, van a haber todavía instituciones que quieran seguir amarrando contratos, pero claro, y a mí me preguntan, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los beneficiarios y los perjudicados de esta reforma? Los que se van a perjudicar son los que estaban acostumbrados a amarrar contratos, insisto, y no digo que se vaya a eliminar la corrupción, no digo que se vayan a eliminar los amarres, van a seguir, pero se les va a complicar la vida, porque ahora aquellos proveedores, aquellos gremios que quieran denunciar estos actos irregulares y que realmente coadyuven a tumbar estos procesos, se les va a dar preferencias ulteriores. Y esto no es un invento ecuatoriano, Perú ya lo tiene. Perú otorga 2 puntos adicionales a aquellas empresas, a aquellos proveedores que tengan la norma ISO 37001, que es justamente la norma antisoborno. Ojo, y no digo que en Perú no haya corrupción, también la hay, pero todo lo que sea bajar la corrupción, combatir la corrupción, complicarle la vida a la corrupción. Es que no puede ser posible que la ley le ponga en bandeja de plata el amarre de contratos. Estoy demostrando con estadísticas en las manos, hasta $500,000
viva la fiesta de los contratos de consultorías y nadie puede decir nada porque la ley permite el amarre de contratos de consultorías. Entonces, esto es lo que el país necesita, por lo menos complicarle la vida y perdón la expresión, joderle la vida a la corrupción. Eso tenemos que hacerlo. ¿Cómo está Ecuador, ahora que usted lo menciona, en el tema de corrupción a través del tema de contratos públicos o de la contratación pública con relación a los demás países de la región? ¿Cómo estamos situados? No me diga que vamos a la cabeza porque me voy a meter debajo de la mesa. No, tampoco, pero a ver, sí. mire, según Transparencia Internacional, que es el organismo encargado de la percepción de la corrupción, ¿Ya? Ecuador tenemos 32 puntos sobre 100. Vea, acuérdese cuando íbamos al colegio, cuando estudiábamos en el colegio, teníamos una nota mínima para pasar el año, creo que era con 70 puntos, 75, 80 puntos y pasábamos el año. Y nos quedábamos a supletorio, teníamos una segunda oportunidad. Ecuador sacamos 32 sobre 100 puntos en el ranking de la corrupción. O sea, no nos quedamos ni siquiera a supletorio, imagínense. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, según las estadísticas oficiales mundiales, se estima que entre el 10 y el 30% de la corrupción se va en materia de contratación pública. Esto no puede ser posible. El año anterior fueron 8.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares que se manejó en contratación pública. Y si calculan ustedes, ya hagamos un promedio, el 20% y 8.000 millones de dólares, esa plata podría servir para equipar los hospitales, esa plata podría servir para mejorar la educación del país. Entonces, no podemos permitir en bandeja de plata los amarres de contratos, la sinvergüencería y la corrupción de manera legalizada. Tenemos que bajar por lo menos unos puntos justamente para mejorar el desarrollo nacional. Mire usted qué interesantes son esas cifras que ha compartido y yo coincido con usted. Otros aspectos que veo tiene esta propuesta que fue ya analizada ayer en el primer debate. Habla de una contratación pública con inteligencia artificial y participación inclusiva. Fortalece el sistema de contratación pública al incorporar controles automatizados y la participación de actores de la economía popular y solidaria. Micro y pequeñas empresas. Esa parte me agrada porque ya no van a estar siempre los mismos, ni los amiguis de los amiguis, sino que va a permitir que todas las personas honestas, serias, también aquellos que tienen pequeños emprendimientos y que puedan dar un servicio eficiente, tengan la oportunidad de poder participar en este sistema de la contratación pública y puedan ellos, ¿por qué no?, participar activamente en estos procesos, estimado Pablo. Sí, hay cierta preocupación justamente frente a las reformas y es normal, sí, cualquier cambio obviamente genera un poquito de conmoción, un poquito de temor, y esto es normal, pero justamente yo sí les invito a informarse de manera objetiva, nada de chismes, hay que dar seguimiento a este proceso de confección legislativa justamente que está este rato en la Asamblea Nacional, y aquellas empresas pequeñas que tienen miedo de que cómo van a competir con empresas gigantes, no, tranquilos, hay parámetros constitucionales y también de derechos humanos que hablan de las preferencias a estos grupos de la sociedad. Entonces, jamás en la vida se va a poner a competir a una pequeña empresa, a un microemprendimiento, frente a grandes constructoras, frente a grandes empresas. No, tranquilos, pierdan cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución de la República, que está por encima de este proyecto de ley y las leyes juntas, obviamente garantizan esto y no se va a ver sacrificado los actores de la economía popular y solidaria. Todo lo contrario, toca fomentarles, obviamente, porque es una discriminación positiva que está esto respaldado por la Constitución de la República, artículo 11, numeral 2. Pablo, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle su fineza de haber aceptado esta entrevista y habernos despejado dudas e inquietudes sobre este tema que ha sido tan sensible. Como usted bien dice, creo que es un primer gran paso el que se esté tratando este tema en la Asamblea Nacional y convencida estoy de que sus observaciones y aportes van a sumar a que esta ley pueda estar a la altura de las circunstancias y del compromiso que tenemos todos los ecuatorianos de empujar hacia un mejor país libre de corrupción, si no en su totalidad, al menos declararle la guerra a la corrupción, teniendo una ley de integridad pública a la altura de las necesidades y circunstancias del momento. Gracias y que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Soy el abogado Pablo Dávila. Síganme en redes sociales. Justamente yo estoy dando seguimiento a esta iniciativa de reformas. Informémonos por las fuentes oficiales. Un gusto para mí estar con ustedes siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo a usted, Pablo, y amables televidentes y oyentes. De esta manera estamos finalizando la presente entrega informativa. Gracias por la gentileza de habernos acompañado. Los invito a que continúen con la programación de WQ Radio. Un fuerte abrazo, muy cálido, y los veo mañana, Dios mediante.